me vengo, mejor dicho, a la política. Les adelanté rápidamente, con mucho gusto, voy a recibir un reconocido dirigente de la política de Salta, muy particularmente dentro de lo que es la Unión Cívica Radical, pero muy ligado también al tema de lo que es la educación, la UNSA particularmente. Hablo del profesor Rubén Emilio Correa, el Chato. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, amigo? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien por acá. Bueno, gracias por tu tiempo. Queríamos hablar con vos hace rato. Dice, el profesor está tomando examen. Digo, bueno, me imagino que estará probando a troche y moche, no creo que ande metiendo unos y dos, así que bueno, en serio, gracias, Rubén, gracias por tu tiempo. Por favor. Bueno, muy interesante la idea tenemos de escuchar tu lectura, tu análisis. Yo parto de la base de que acá no es un problema de un solo partido, de los partidos tradicionales, sino particularmente de aquellos partidos con una historia enorme, como es el Partido Justicialista. Ayer hablaba con el gringo Mendaña y me contaba lo que es el PJ, y bueno, digo, hay que hablar con el Chato para ver, porque veo también en las redes, vos con el profe Sergio Quintana, dice, tenemos que recuperar la Unión Cívica Radical. Dame tu mirada sobre lo que pasó y lo más importante, ¿qué hay que hacer, Chato? Bueno, fíjate que esto que estamos conversando, si bien nosotros venimos elaborando una propuesta de trabajo hacia dentro de la Unión Cívica Radical, forma parte de una mesa compartida con dirigentes políticos de distintos partidos, porque la crisis es una crisis general del sistema de partidos. Los partidos tradicionales, tal como lo conocíamos, se han fragmentado demasiado. Uno de los fenómenos que uno puede apreciar es de qué forma se han configurado nuevos partidos políticos y cómo esta cuestión del outsider, aquel que no viene de la política, sino que emerge con una referencia poco ligada a la política, puede llevar los votos a su favor. Pero nosotros sabemos que fundamentalmente cuando se gobierna hay que gobernar con un equipo de gente. Un equipo de gente no se forma de un día para el otro, hay que trabajarlo, hay que tener un programa político, hay que tener una propuesta en las distintas áreas que tiene que partir de una visión general para después ir viendo cómo se instrumenta en la práctica en cada uno de los niveles de gobierno y en la complejidad que tiene hoy la administración de un Estado, ya sea municipal, provincial, nacional, o de las instituciones que fueran y que estuvieran dentro del juego democrático donde la gente elige y vota la representación política. Y en la medida de que no haya una reacción, cada vez va a ser más difícil encontrar cuadros que puedan sostener un programa común, que esté articulado y que esté consensuado. Así que estamos conversando con varios a ver si es factible dar comienzo en algún momento a una mesa política que pueda reunir dirigentes de distintos partidos políticos, de distintos grupos, pero en particular hacia el interior de la Unión Cívica Radical. El tema es cómo hacemos para volver a conectar, volver a tomar contacto con los afiliados radicales, con los dirigentes radicales, con los adherentes, con los simpatizantes, con aquellos que tienen una mirada en torno a la Unión Cívica Radical y su trayectoria histórica, pero que necesita repensar cuál es el papel y la posición que tiene en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo. Y en ese sentido, hoy hemos avanzado un poquitito más estamos planificando la creación de un espacio, una sala de conferencias y de debate móvil que nos permita, en la medida que salimos y recorremos el interior y los barrios, hoy con la facilidad
que tenemos en los medios tecnológicos, audiovisuales, digitales, podemos ir generando en esas conversaciones, invitando a dirigentes nacionales o a dirigentes provinciales para que se sumen a donde estemos. Vamos a un barrio, instalamos el cañón, la computadora, el sonido, proyectamos una pared cualquiera con una cuenta alguna plataforma, podemos establecer en la casa de la gente, en los barrios, en los pueblos del interior, un diálogo y una conversación que lo podemos ir ampliando para revincular al partido en los distintos espacios, porque también es necesario vincular la dirigencia nacional del partido. Hay muchos dirigentes radicales, muchos afiliados radicales, gente que ha tenido también distintos niveles de responsabilidad, están planteando que es necesario hacer una convocatoria urgente a la convención para discutir, entre algunas otras cosas, la necesidad de convocar elecciones internas rápido para ver de qué forma se puede reorganizar. Yo creo que acá en Salta también deben andar en la misma idea. El problema es que los que conducen el partido no generan un contacto, una comunicación. Tampoco pueden comprender que la situación de ellos es bastante irregular, producto de lo que fue la última elección interna, donde hicieron todo lo posible por desactivar las listas opositoras, y que manejaron con una discrecionalidad y una arbitrariedad que realmente es poco vinculable a la tradición democrática del Partido Radical, que es un partido que peleó justamente por la transparencia del voto, por tener canales de participación que permitieran a la opinión popular, a la soberanía popular, construir las conducciones del partido y al mismo tiempo reafirmar algunos elementos que son centrales en el planteo ideológico del radicalismo. Pero bueno, no podemos llorar sobre la leche derramada. No, el tiempo pasa, el tiempo vuela, y en la medida de que se profundiza el planteo de las reformas estructurales que Milei quiere llevar adelante, que tienen una dirección de beneficiar fundamentalmente a los sectores que tienen mayor fuerza económica y poder de influencia en el país, en el medro del esfuerzo que hacen los sectores trabajadores por mantener un nivel de ingreso, por el esfuerzo que implican que hay generaciones que no han conocido a sus papás trabajando en un empleo fijo, claro, que la informalidad, el empleo negro, la eventualidad es lo único que se conoce, y que en ese contexto no hay ninguna expectativa, ninguna perspectiva para adelante, y a veces la gente reacciona votando de manera equivocada porque está profundamente resentida y sin una expectativa de futuro. Entonces, bueno, si yo estoy mal, y bueno, estaremos mal todos. Y al contrario ahora de lo que en décadas anteriores, vos, tu viejo, tus abuelos creían que era una cosa importante de tener un empleo estable, fijo, donde pudieras ingresar y jubilarte en algún momento, claro. cierta estabilidad. Sí. Bueno, eso se ha difuminado, y la falta de expectativa de las generaciones, la tristeza de la gente más vieja, que no puede sostener su vida, no puede comprar los remedios, no puede comer, no tiene ninguna proyección, es decir, y yo hoy lo escuchaba a Milei mientras hablaba en la Florida, en Miami, sí. y me parecía que él delineaba un mundo sobre una realidad que no está, claro. Porque inclusive da vuelta a los argumentos que el populismo le pide una salida monetaria, ¿no? Como si él nos hubiera montado sobre un juego financiero infernal
que nos llevó a ponernos de rodillas, no ante el Estado norteamericano, sino ante los malandras que gobiernan Estados Unidos, que hacen negocios personales y para los amigos, ¿no? En nombre de Norteamérica, y Milei en nombre de la Argentina, colocándonos de rodillas. En nombre de la libertad, porque la palabra libertad, yo creo que vos vas a coincidir como tremendo profe que sos, yo creo que lo bastardearon demasiado, Chaco. ¿Te parece? Porque como que si nosotros no aspiráramos a la libertad, nosotros hemos peleado por la libertad. Hemos peleado en serio, la generación nuestra ahí para recuperar la democracia, y estos tipos vienen, la verdad, bueno, qué lindo hablar, cómo puedo hacer catarsis. Lo que pasa es que realmente estamos todavía en un estado de shock, pero que era previsible. Creo que como conversábamos varias veces, claro, que la experiencia del menemismo en la década de los 90 duró 10 años, sí, ¿no? Y realmente todo el proceso de nacionalización de la economía, y hemos tenido hasta privatizadas las jubilaciones, todo lo que pasó en esta Argentina, cómo se disgregó el sistema educativo, bueno, y hoy de alguna manera volvemos recargados porque le ha acelerado demasiado los tiempos, y me parece que la gente no termina de percibir esto. Yo lo vivo, lo veo, yo convivo mucho con la gente joven, no sé, sí, claro, por ahí cuando entramos en debate o en discusión vos ves que bajan la cabeza, porque evidentemente han votado esto, pero tampoco tienen mucho argumento para defender, porque les cuesta una barbaridad seguir estudiando, tienen que dejar de estudiar si les sale algún laburo que siempre es temporal, que siempre es mal pagado, y bueno, el problema es que este es un país que tenía una sociedad que estaba mirando permanentemente un horizonte de futuro, de progreso, y hoy no hay ninguna certidumbre, ninguna posibilidad de mirar ese horizonte. Entonces la mirada cortoplacista no nos está dejando proyectar hacia adelante, y esa es la función de los partidos políticos. La función de los partidos políticos es crear el espacio de sociabilidad en donde se congreguen los que tienen algún tipo de afinidad, más allá si son ricos, si son pobres, si son clase media, si son obreros, es decir, la posibilidad de generar lazos y nexos que vuelvan a comunicar y vuelvan a articular a la sociedad, y que la gente tenga programas, propuestas para votar, porque mal o bien, lo que chapucea en tono teórico y erudito Milei es como lo único que quedara en pie, y que lo único que tiene al frente son respuestas ideológicas. Y acá es necesario articular de nuevo propuestas de gobierno. Hay que saber qué es lo que queremos hacer con el sistema productivo nacional, hay que saber qué es lo que queremos hacer con el sistema educativo, a dónde lo necesitamos, dónde lo tenemos que poner, hay que saber cómo podemos defender la salud de los trabajadores y de los distintos sectores sociales de la Argentina. Tenemos que tener la expectativa de cuáles son los renglones de la economía que deberíamos tratar de articular y poner en marcha, y cómo todo eso se vincula en un modo de acumulación que al mismo tiempo va a presionar mucho sobre la forma de organización y representación del poder. O en la provincia de Salta, esta mono voz que existe en la legislatura, en el Senado, en la Cámara de Diputados, es incompatible con la necesidad de que se expresen las distintas voces políticas que hay en la sociedad, la situación en el Consejo Deliberante, la forma en que se incorporan los funcionarios a la función pública, muchos de ellos sin ningún tipo de experiencia, configuran un grupo de amigos, y eso no es la política. La política
implica un serio compromiso cívico, implica un serio compromiso social, y con eso es una tarea reconstruir, porque hasta la llegada del radicalismo, la Liga de Gobernadores acordaba con el poder de turno, y es muy parecido a lo que estamos viendo acá. Y el radicalismo llegó para generar canales de expresión para la sociedad, y cumplió un papel fundamental. El peronismo tuvo esta cuestión tan importante que es señalar que con la libertad sola no te alcanza, que necesitas una tasa creciente de justicia social. Y entonces, bueno, en la historia argentina los grandes partidos políticos y algunos partidos políticos, e inclusive de la centro derecha, ¿no? Claro. Tuvieron una sensación que la libertad es muy importante lo que establece el preámbulo de nuestra Constitución acerca de los derechos y las libertades, pero si eso no es equiparado, pensar de que en la sociedad hay gente que es mucho más débil, no tiene fuerza para defenderse por sí, que no la podés dejar tirada al costado del camino. Es decir, nadie tiene que quedar atrás, todos tienen que tener el mínimo de posibilidades y oportunidades para tener una vida mejor. Y los esfuerzos de las sociedades fue siempre de tratar de construir las herramientas que permitan mejorar las condiciones de vida. Es decir, yo creo que los proyectos y las propuestas que tenemos que volver a sustentar no la puede hacer un solo partido, no lo puede hacer un solo grupo, y cada uno en la afinidad ideológica, histórica, en la experiencia personal que tiene que tratar de aportar para reconstruir los espacios de sociabilidad política, ¿no? Exacto. Ahora, qué interesante esto que planteas, Rubén. ¿Por qué? Porque antes de la elección esta legislativa, hablando con dirigentes particularmente del PJ, me decían ellos, tenemos que hacer la gran convocatoria a los espacios del campo nacional y popular, ahí tiene que estar la Unión Cívica Radical, te nombraban especialmente a vos, personalizándolo, tenemos que convocar al Chato y a otro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser capaces de construir una alternativa que sea creíble a este proyecto, a este modelo que encarna Milei, que bueno, que va a llevar adelante esto, ¿no? Que está llevando adelante el tema de la exclusión social, no hablar de justicia social. Bueno, y después de la elección me decía, qué fracaso, no fuimos capaces de hacerlo. Está difícil, Rubén, convencer a sectores sociales como para decir, che, nos animemos y armemos esto. Y sí, y te digo, yo voy organizando de nuevo salir, ver a la gente, por ahí hace 2 o 3 visitas y te tenés ganas de volver y encerrarte en la casa, porque es tal la desconfianza, la incertidumbre, es tan brutal la forma en que se han disuelto los aspectos más humanos que tiene la relación entre la gente, que bueno, te da la sensación de como que si no tuviéramos una posibilidad de hacer otra cosa. Pero creo que no hay que bajar los brazos, porque la Argentina va a necesitar de una nueva propuesta para salir de esta situación. Cada gobierno liberal que viene te deja metido algún proceso de transformación que se torna irreversible, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo muchísimo, tengo muchísima confianza en la sociedad, tengo muchísima confianza en los hombres y mujeres que al mismo tiempo en algún momento pueden darse cuenta que es necesario revitalizar un modelo, una forma de gestión, una forma de establecer el papel de las instituciones y de las cosas que son comunes. Es decir, no creo que el individualismo cale tan hondo como para plantear y creer que cada uno es un Robinson Crusoe
que encalla en una isla y que puede sobrevivir solo sin ningún tipo de ayuda, no creo. Y me parece que la naturaleza humana es una naturaleza social. Por lo tanto, uno siempre espera esos rebrotes de conciencia, y la política tiene ese elemento, incierta. Fíjate vos, el fenómeno que estamos viendo hoy, en medio de la era Trump, le estalla un alcalde en Nueva York, socialista musulmán, y de Uganda. Claro, de Uganda, y con idea de la izquierda queda muy derechizada la parte de lo que dice el cabeza atada de ¿no? Una cosa muy rara. Entonces vos bueno, eso también tiene de apasionante la política. Sí, claro. Cuando vos crees que no hay más salida, siempre hay una posibilidad de pensar algo distinto, pero no lo podés pensar desde la soledad, no lo podés pensar desde el aislamiento o del encierro familiar o del grupito de amigos con el que te gusta juntarte. Siempre hay que levantar un poco más la mirada y tendremos que encontrar elementos comunes que nos vuelvan a reunirnos, que nos vuelvan a juntar. Exacto. ¿Ya has tenido charla con con dirigentes de otros espacios políticos que no sea la UCR, Rubén? Sí, permanentemente, porque la actividad natural que tengo en la universidad me lleva a sentarme con profes de otros partidos, de otras ideologías, desde el viejo, casi desapareció Partido Humanista. Nos intercambiamos cosas con Carlito Herrán, hablamos con el peronismo permanentemente. Yo tengo conversaciones y intercambiamos opiniones. Mira, ahora estamos a punto de entrar en elecciones en la obra social de la universidad, donde por estatuto los distintos claustros votan también la conducción de la obra social, una obra social que hay que recuperar. Y en esa empresa estamos reunidos dirigentes radicales, peronistas, independientes. Es decir, yo me muevo, te digo, con mayor soltura. A mí por ahí me da cierta sensación de que hay un sector de los partidos políticos, de la política, que le cuesta muchísimo conectarse, porque lo primero que hacen es verte como un adversario que le vas a ir a ocupar un espacio. Entonces inmediatamente te pasan a combatir, no te preguntan nada, te combaten y no dejan crecer absolutamente nada, ni en sus propios partidos, ni en sus propios grupos de vinculación política, y se cierra cada vez más los espacios, se constituyen nuevas oligarquías que luchan por mantener el espacio y el poder que tienen. La política se hace muy mezquina, muy egoísta, y fíjate que yo siempre doy un ejemplo, ¿no?, de lo que nosotros hemos llegado a hacer. En el año 87, 88, estaba Gotifredi como rector, y dice, mira, vamos a dividir la Secretaría de Bienestar Universitario y vamos a crear la Secretaría de Extensión. Exacto. Procedió a eso, y entonces después había que discutir quiénes iban a ser los nuevos secretarios. En aquel momento nosotros, la mayoría de nosotros estaba militando como loquitos. El único que se había recibido en ese momento era Marcel Vega, se había recibido como contador público. Entonces lo emocionamos a Marcelo para que ocupe la Secretaría de Extensión. Y cuando se pensó la Secretaría de Bienestar, yo, después de una reunión con la gente de la Franja y todo lo demás, le señalé a Gotifredi que acá se debía convocar en la Secretaría de Bienestar a un dirigente estudiantil o graduado o profesional que viniera del peronismo. Entonces me dijeron, en un momento, el peronismo no existe en la universidad. Estábamos volviendo de democracia, el peronismo estaba muy débil, muy debilitado. Entonces, sin embargo, nosotros manteníamos muy buena relación con la JUP en aquel momento. La gloriosa JUP. Me pidieron un nombre y yo dije, Antonio Vilariño.
Y Antonio Vilariño empezó su carrera política desde la Secretaría de Bienestar Universitario. Sí, por supuesto. Claro. Y lo hicimos porque decíamos, el peronismo hoy está muy disminuido en la universidad, pero es la mayoría en la sociedad. Y entonces hay que construir pensando de que tiene que haber representación en las instituciones, en todos lados, de miradas, pero no domesticadas, porque nosotros a Antonio Vilariño jamás le hemos pedido que se adhiera a nada que él no estuviera convencido. Ni Daniel Hoyo, cuando me convoca a mí, me pide sujeción ideológica, política de ninguna naturaleza. Claro. Lo hicimos porque estábamos convencidos de que teníamos un proyecto para poder desarrollar en función de la universidad. Bueno, eso tiene que pasar en todos los ámbitos, en la municipalidad, en el gobierno provincial. Tenemos que ir encontrando formas de cooperación y después nos pelearemos. Después pasaremos a discutir, a ver cómo sumamos para controlar o imponer determinada línea, pero hoy es tal la crisis intelectual, la crisis dirigencial, es tan brutal lo que nos está pasando que no podemos darnos el lujo de excluir, hay que tratar de construir. Pero tampoco se construye haciendo convocatorias individuales. Hay que pensar en grupos de trabajo, hay que pensar en gente que esté involucrada y que maneje y que conozca qué medida hay que tomar en el campo de la producción, en el campo del comercio, en el campo de la circulación de mercancías, a ver qué pasa con el sistema impositivo, tributario, sus sistemas y sistemas de educación y salud, como te decía, de conocimiento. Hay que volver a recrear la posibilidad de tener un proyecto común, que podamos discutir algunas cuestiones que por tradición, por historia, vamos a tener perspectivas distintas, pero justamente la democracia tiene esa característica, de que la recuperamos nosotros generacionalmente. Sabíamos que la democracia es el ámbito de lo diverso, de lo distinto. Sería demasiado irreal pensar de que todos vamos a pensar de la misma manera y que todos vamos a actuar de la misma manera. No ocurre eso, pero sí, si se lograra recrear algunos ámbitos, capaz que nos podemos encontrar trabajando, planificando, sin perder tanto el tiempo en las disputas a veces estériles que tenemos, ¿no? Exacto. Qué interesante todo este rápido repaso que has hecho, ¿no? Realmente. Y allí fue cuando nació, en aquel momento, yo recuerdo, vos lo mencionabas a José Antonio Vilariño, y ahí también aparecía la figura de otro muy reconocido en diálogo permanente con ustedes, como era el compadre Torres, ¿te acordás? Pero claro, si habremos hecho cosas en conjunto, estando cada uno en el espacio que estaba, y a veces también nos cagábamos a trompadas en el parque de la universidad. Sí, señor. Claro. Pero bueno, pero después te sentás y dices, mira, vamos para allá, a ver cómo solucionamos tal cosa. Bueno, y si no hay acuerdo, y ya veremos cómo lo solucionamos, pero había mucho diálogo, mucho diálogo. Yo no lo he perdido, ¿no? Yo trato de mantenerlo. Yo trato de mantener conversaciones con mucha de la dirigencia, ¿no? Con mucha de la dirigencia peronista, y lo que más bronca me da que no puedo mantener el mismo nivel de conversación con los propios correligionarios. Entonces, por eso vivo buscando e inventando las fórmulas que nos lleven a ver cómo nos conectamos, cómo levantamos la sospecha, ¿no? Sí, claro. Sí, señor. Qué interesante, por eso siempre es tan lindo charlar con vos. Lo último, te pido, bueno, sos obviamente un profe de tantos años, ¿no? Un contacto permanente con los jóvenes. ¿Tenés más o menos elaborado alguna idea por qué tantos jóvenes terminan, ya lo hicieron en 2023, hubo continuidad ahora, menos, reconozcamos, pero sigue? ¿Por qué votan a Milei, Chato?
y porque es el horizonte histórico que les tocó vivir a ellos. Es decir, alguien que le vende en tu individualidad va a poder salir. Y entonces y el horizonte de ellos es un horizonte muy corto también, ¿no? De muy poca densidad. Y entonces están muy desesperados por lo inmediato también. Y ya te vuelvo a repetir, no tienen nada para ganar ni para perder, entonces están allí jugando, así como ha cundido la timba entre los sectores adolescentes y juveniles a partir de los medios digitales. También los medios digitales generan nuevas formas de comunicación y de contacto que a veces nosotros estamos fuera de ese esquema, estamos muy fuera de ese esquema. Así que vos sabés que hay una cosa que a mí me llama la atención. Cuando nosotros estudiábamos en la década de fines de los 70 y comienzo de los 80, para nosotros una actividad habitual, normal, era juntarnos en grupo a estudiar, ¿no? Y podía salir de los libros a ir a jugar al fútbol, de irse a un boliche, qué sé yo. Sí. Podía dar cualquiera de esas cuestiones. Hoy los chicos no se juntan para estudiar, no. Y cuando se juntan para alguna actividad de diversión, nada los termina de divertir, entonces van a situaciones cada vez más complejas, más complicadas. Y están en la espera de un golpe de suerte. A ver si apuesto tal cosa en la red, a ver si hago tal otro, y a ver dónde puede estar un golpe de suerte que me saque de la situación en la que estamos. Y entonces por eso yo insisto que lo nuestro tiene que ser construir los espacios para que nos podamos volver a comunicar y a mirar, ¿no? Yo estoy en permanente práctica y por ahí siento que no logro conectarme a veces, ¿no? Que ellos tienen una realidad muy distinta y que nosotros ya por la edad que tenemos, y eso que yo te digo, yo creo que sigo siendo un pendejo, no me doy cuenta que estoy... Pero aparte porque lo tuyo ha sido una constante todos los días. Vos no es que dijiste, bueno, ahora me llamo a descanso, me tomo, qué sé yo, 6 meses sabáticos, llamarle. No, vos has estado todos los días de tu vida, has estado en eso, en contacto con los jóvenes, y sin embargo, bueno, mirá, te cuesta llegar, ¿no? Cuesta articular, cuesta llegar. Converso mucho con mis propios hijos que tienen una militancia activa. Y también me doy cuenta de la diferencia del mundo que ellos tienen que vivir, que tienen que enfrentar. Entonces, pero estamos acá y hay que trabajar y hay que seguir buscando las formas de volver a conectarnos, ¿no? De volver a conectar todo. Exactamente. Bueno, semejante tarea por delante, ¿no? Es muy dura. Lo mismo me decían los amigos del PJ, ¿viste? Y están todos, estamos todos en el mismo barco. Así que bueno, la idea es hacer esto, porque vos lo dijiste, para mí la campaña electoral de la gran elección del 2027 empezó el domingo 26 a la noche. Claro, sí, totalmente, en un grado que si vos lo traes al problema de la provincia, bueno, también implica, ¿no?, una reconfiguración. Los proyectos se empiezan a poner mucho más duros, más difíciles para las propias dirigencias provinciales, ¿no? Están muy supeditadas a las decisiones nacionales, entonces eso los hace caer en situaciones ambivalentes, ¿no? Cuando se espera que den un paso en una dirección, la dan en otra, pero porque están de alguna manera muy condicionados. Yo esto lo digo porque ayer nos sentamos a tomar un café de nuevo con Daniel Hoyo y sí, ¿cómo hemos hecho para sobrevivir el año 24 en medio de todo el avance de Milei? Nosotros hemos gestionado un año en la universidad con Milei arriba, ¿no? Acusándonos de corruptos, de que no miramos a las auditorías y no sé cuántas barbaridades
se decía, en un proceso de restricción presupuestaria brutal. Bueno, llegamos como hemos podido, entregamos la universidad diciéndole que dejen de hablar macana, que ya le iba a tocar a ellos administrar, se iban a dar cuenta las cosas que había que generar, y no te podés quedar quieto y tenés que estar inventando porque no te podés dejar atrapar por la lógica del ajuste. Pero claro, claro. Hay que inventar. Y ahora, por ejemplo, el lunes 17 vamos a hacer el lanzamiento de las 10ª jornadas intercátedra, que es un espacio que hemos construido, que hemos invitado a los 2 decanos, al de Humanidades de Jujuy y a la decana de Humanidades de acá de Salta, para que hagamos una mesa sobre las agendas académicas en Humanidades y Ciencias Sociales en tiempos de ajuste libertario. Porque ¿qué es lo que yo veo? Yo veo que, por ejemplo, el decano de la Facultad de Humanidades de Jujuy está abriendo carreras, están abriendo sedes en el interior de la provincia de Jujuy, que se meten en discusiones, que se meten en debate, y yo acá los veo demasiado sujeto y atado, con temores, y me parece que hay que defender la universidad pública en la dimensión y expansión que debe tener la educación pública y la educación universitaria. Entonces, a ver, ¿qué están haciendo en otro lado? ¿Cómo son las experiencias? Poder discutir, comentar. Yo tenía también una mirada sobre la provincia. Vos sabés que Jujuy le había metido mucho esfuerzo, más allá del litio, al corredor bioceánico. Claro. Y ellos han diseñado políticas públicas, la red de camino al desarrollo de semejantes parques industriales. Y vos hicieras un sobrevuelo hoy sobre lo que es Güemes, Pampa Blanca, Perico, es un enorme almacén, ¿no? Sí. Se preparan para el soporte de la infraestructura que necesita un espacio supranacional, como es el corredor bioceánico. Y vos fijate que Salta conoce, Salta sabe, porque participa del consorcio, pero no tiene una agenda de prioridad para generar la orientación que se necesita en la preparación universitaria. Los jujeños están pensando en qué tipo de ingeniería son los que van a necesitar ese espacio bioceánico, están pensando que si los corredores, los camiones se les rompe un eje, no pueden ir a Córdoba a buscar uno, o los brasileños ir a Río de Janeiro, San Pablo, en el polo industrial a buscar lo que necesiten. Necesariamente esto hay que pensarlo inclusive hasta con una legislación particular. Es decir, vi a Jujuy proyectando un modelo que es medio normal, porque ellos también van a generar una buena alianza en ese sentido con los chinos, ¿no? Y hoy le patean el tablero, le corren el tablero, porque es un espacio de control que quiere Estados Unidos. Sabe que la dirección del comercio hoy se le mueve no de norte a sur, sino de este a oeste y a lo largo de todo el continente. Que México está construyendo un gigantesco corredor bioceánico a través de un tren elevado, que en Perú también se va avanzando, que el canal de Panamá no tiene la capacidad de soportar el tránsito que se necesita, y entonces Norteamérica responde con políticas proteccionistas, políticas que mueven el tablero a nivel internacional, que bloquean inversiones, etcétera, pero que ellos tampoco están muy en condiciones de poder llevar adelante y de garantizar la inversión que se necesita, más allá de esta especulación financiera que han hecho de comprarnos los pesos para después venderlo y hacer una diferencia. Exacto, ¿no? la timba de siempre, ¿no? Así que bueno. Entonces yo lo que veo es que necesitamos estar creando, pensando alternativas. El mundo se mueve, el mundo gira. A veces no sé si giramos para
estrellarnos, pero mientras tengamos capacidad hay que estar pensando alternativas viables y vuelvo a repetir, acá está en juego las vidas humanas, ¿no? Sí, señor, nada más y nada menos. Y hay algunos que no logran entender eso. Rubén, como siempre, un placer, un gusto charlar con vos. No, el gusto mío, Flaco. Te agradezco tu tiempo, porque sabemos que cada vez que podés, hay decir hoy no puedo, pero mañana sí, y ahí estás. Así que gracias por eso de toda la vida, ¿no? Así que gracias. Bueno, no hay problema. Mientras estemos, no hay problema. Mientras podamos hablar, dice alguno. Exactamente. Exacto. Un fuerte abrazo, querido amigo. Un gusto, un fuerte abrazo, Flaco. Nos vemos.